Muy bien, continuamos adorando el nombre de nuestro Señor Todopoderoso en esta noche y le invito a que se pueda preparar para ir a la palabra de Dios con nosotros porque en esta noche vamos a disfrutar de su palabra. Quiero invitarle a que usted pueda allí desde su casa, desde donde usted está, pueda disfrutar de esta palabra que Dios ha preparado para nosotros en esta hora. Así que le quiero invitar a que usted pueda orar con nosotros para ir a la palabra, amén, para que podamos juntos incursionar allí en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios, gracias, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu favor está con nosotros, con la iglesia tuya, Señor. Hoy más que nunca, Padre Celestial, queremos bendecirte, queremos decirte, Señor, que te necesitamos y que solo tu presencia, Dios, es la que, Señor, puede llenar nuestro corazón y satisfacer todas nuestras necesidades. Señor, bendice, llena, ministra a cada persona que está allí viéndonos en esta hora, Señor, en esta noche. Señor, y a toda persona que va a escuchar esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú con todo tu poder y con toda tu gloria, Señor, llenando cada corazón, llenando cada vida y llenando, Señor, cada Padre Celestial hogar, Señor, con tu presencia y con tu nombre. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mi hermano Alexis, bienvenido. Pastor, gracias. ¿Cómo ha Muchas estado? gracias. Bien, gracias al Señor. Ah, Muy bien. bueno, bendito sea nuestro Padre Celestial. Bien, estamos con nuestro hermano Alexis hoy para poder hablar de un tema muy interesante. Eh, Realmente este tema no lo propuso nadie, lo propuso obviamente el Señor primeramente y lo propuso la palabra, porque más que de pronto nosotros decir algo o hablar de un tema que nos parece pertinente, nos parece interesante poder dejar que la misma Biblia hable, dejar que la misma palabra del Señor sea la que coloque el tema. Bien, y hay unos textos interesantes que en esta noche con nuestro hermano Alexis y con todos los que están allí desde su casa, desde su hogar, desde su familia, podamos compartir, podamos estudiar, podamos notar. Y vamos a estar viendo una historia muy particular, posiblemente muy conocida por muchos. Creo que la he comentado en algunos lugares, así que hoy la vamos a hacer muy especial esta historia y la idea es que podamos entender allí lo que Dios quiere hablarnos. ¿Está bien? Es una historia. Bien, por eso quisiera de una vez, para no perder tiempo, que podamos ir a la palabra del Señor. De una vez que podamos ir a la palabra de nuestro Padre Celestial. Y yo le quiero invitar a que usted me acompañe a Marcos capítulo 8 del versículo 1 al 10. Vamos a estar estudiando esta porción de la palabra y allí vamos a encontrar un tema interesantísimo que Dios quiere hablarle a usted y me quiere hablar a mí. Este tema es un tema súper importante, este es un tema muy relevante para nosotros en este tiempo. Así que todos los que están allí conectados, hay personas que nos están saludando en las redes sociales. Dios los bendiga por cada comentario, cada saludo. A todos, gracias por conectarse, cada familia que está allí. Recuerda compartir este link para que muchos más puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces, con nuestro hermano Alexis vamos a estar hoy leyendo este texto y quiero que usted me ayude a descubrir algo interesante en él. Pero yo antes de incursionar o de leer, quisiera preguntarle a usted, eh, le quiero hacer una cuestión y si usted nos puede escribir en los comentarios, mucho mejor la respuesta. Y la cuestión es la siguiente. La pregunta es, ¿por qué cree usted que Dios quiere usarlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué cree usted que Dios quiere usarlo? No le pregunto, ¿usted cree que Dios quiere usarlo? Porque la respuesta es muy obvia. Obvio que sí, ¿cierto que sí? Claro, Sí, o claro sea, que sí, pastor. es algo así, pero más bien la pregunta que yo quiero hacerle en esta noche, incluso se la hacemos a Alexis aquí que está con nosotros. ¿Por qué razón crees que Dios te quiere usar? Eso es una muy buena pregunta, pastor. Sí. Y hay veces nosotros, los cristianos o seguidores del Señor, no tenemos claro esa pregunta, el por qué el Señor nos quiere usar. ¿Sí? Resulta que el Señor nos delegó a nosotros el predicar su palabra. Y el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad. Amén. Por esa es la razón que Él quiere usarnos, para Amén. que en nosotros Él halle la voluntad de Él. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien más podría escribirnos allí en los comentarios por qué razón usted cree que Dios quiere usarlo? Alguno podría preguntar, Pastor, ¿Dios me quiere usar? Sí, sí, Dios quiere usarte. Y este usar es toda una teología que encontramos a lo largo de la Biblia.
Incluso el que Jesús haya escogido 12 personas para que estuviesen con él por un lapso alrededor de 3 años, era con el fin, con la razón de que después de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, usarles, usarles de gran manera, y podemos notar a lo largo de la Biblia al Señor usando las personas. Por eso el tema que vamos a tratar en esta noche es ese. Es un tema que nos propone Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10, y quiero que usted allí pueda estar conectado con nosotros mientras nuestro hermano entonces nos va a leer esta porción de la palabra. Entonces vamos a leer, por favor, desde el versículo 1 al 10 del capítulo 8 de Marcos, y usted va a estar muy conectado allí para entonces entender las razones por las cuales Dios quiere usarte. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si les enviare en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Qué texto tan maravilloso. ¿Alguna vez usted había escuchado predicar o hablar, o más bien había escuchado la historia de la alimentación o de la multiplicación de los panes y los peces? Yo creo que todos hemos escuchado este relato, ¿cierto que sí? Es un relato bíblico muy interesante, muy conocido por nosotros, pero realmente lo que nos propone este relato es que Dios quiere usarnos. Y yo quiero que usted note en este pasaje, porque esta historia o este pasaje tiene muchas cosas, muchos principios, muchas cosas importantes. Aquí hay personas que nos escribieron la razón por la cual Dios quiere usarla: para que otros reciban de lo que yo he recibido. Muchas gracias, Brainer, que nos escribe. Cristina también nos escribe: Dios me quiere usar para glorificar su nombre. Amén. Claro que sí, muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Es muy interesante para nosotros poder leerlas. Y el título del mensaje en esta noche lo hemos colocado: usados para mucho. Ese es el título del mensaje: usados para mucho. Y yo creo que usted note en este pasaje, mi hermano Alexis, y todos los que nos van a escuchar, cómo en el pasaje hay cantidad de cosas. Sí, señor, así es. Hay muchas cosas. Es un pasaje que tiene cantidad de cosas. Lo primero que podemos encontrar es mucha. ¿Qué encontramos en el versículo 1? Dice: en aquellos días, como había una gran multitud. ¿Qué hay mucha? Multitud. Mucha multitud, mucha gente. Ya empezamos por ahí. Pero también dice el texto: y no tenían que comer. También que había mucha hambre. Ah, ¿se da cuenta? Qué cosa tan interesante en el pasaje. Hay 2 cosas interesantes que nos comienza a introducir el texto: mucha gente, mucha hambre. ¿Está bien? Y en este texto vamos a encontrar las razones por las cuales Dios quiere usarte mucho. Algunos escribieron para glorificar su nombre. Nuestro hermano nos hablaba de el propósito. Ese es el propósito de Dios, usarnos. Alguien nos escribía también: Dios me quiere usar para que yo le dé a otros de lo que he recibido. Hay tantas razones por las cuales Dios lo quiere usar. Ser usados es algo que le da vida a una persona. Cuando una persona es usada por Dios, se siente vigorosa. Amén, pastor. Siente que su vida tiene un sentido. ¿Está bien? Y yo creo que la palabra en esta noche nos propone esto por la razón de que muchas personas a veces se encuentran en tristeza, a veces se encuentran desanimadas, o a veces se encuentran tan envueltas en sus problemas
que nunca han volteado a mirar el rostro de Dios para ser usados. Y ser usado por Dios es algo muy interesante. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque en todo el pasaje encontramos a Jesús con esta gran dificultad, llamémoslo de alguna manera, mucha gente, mucha hambre, pero si usted nota, el elemento a ser usado en el pasaje son ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Y yo quiero que usted note cómo el Señor Jesucristo encontramos en este pasaje a Jesús queriendo usar ¿a quiénes? A los discípulos. Así es. A los discípulos, queriéndolos usar mucho. Sí, inclusive yo creería, pastor, que les estaba enseñando, les Muy estaba dando una enseñanza para que cuando ya él no estuviera, ellos tuvieran eso que el Señor sintió por aquella multitud. Amén. Muy bien, gracias mi hermano. Y eso es totalmente cierto. Hay alguien también que nos escribe, Jenny, y nos dice, Dios nos quiere usar porque nos ha dado dones y talentos para servirle. Y hay parábolas en la Biblia de no esconder los talentos, ¿no? Eso es un punto también muy importante. Y lo que tú dices, el Señor estaba enseñando a sus discípulos a ser usados. Mi hermano, mi amigo que me está viendo, que nos está viendo, Dios quiere que tú escuches este mensaje porque Dios te quiere enseñar a ser usado. Amén. Porque Dios te quiere usar. La pregunta es, ¿cuántos dicen yo? ¿Cuántos dicen yo quiero ser usado por Dios? Y yo quiero entregarle en esta noche con mi hermano Alexis, queremos entregarles a la luz de la palabra 3 razones por las cuales Dios te quiere usar mucho. Amén. 3 razones por las cuales. Quiero que por favor vuelvas a leer del versículo 1 al versículo 3, por favor. Y quiero que usted siga allí la lectura, rápidamente. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Amén, muy bien. Acá hay algo muy interesante y aquí se encuentra la primera razón por la cual Dios te quiere usar mucho. Y la primera razón es porque hay mucha necesidad. Amén. Amén. Sí. Esa es la primera razón, mi hermano Alexis, y todos los hermanos que nos están viendo y escuchando, por la cual Dios te quiere usar. Decíamos al principio, en el primer versículo que hay mucha necesidad, mucha gente, mucha hambre. Hambre. Y dice la Biblia, si tú notas, versículo 1, dice Jesús cuando notó, hizo el diagnóstico. ¿Y cuál fue el diagnóstico que vio en la gente? Que tenían Necesidad, hambre tenían. en ese momento era una necesidad de apetito. ¿Y a quién se le ocurre llamar? Según la Biblia. Dice la Biblia que Jesús llamó a ¿quiénes? A sus discípulos. ¿Por qué razón Jesús llama a sus discípulos? ¿Por qué razón? Nota el problema y a quién le está pasando el balón. ¿A quién le está diciendo, venga muchachos, es que tenemos un problemita, la gente tiene hambre? ¿Sabe? Yo creo que los discípulos, no quedó escrito, pero yo creo que muchos dijeran, bueno, y a nosotros qué nos importa. O sea, como que, ¿qué? O sea, ¿por qué nos cuenta eso? Nosotros también tenemos hambre. Sí, claro, claro. Sí, señor. Nosotros también tenemos ¿qué? Hambre. Y sabes, tú me das pie para decir algo. El hecho de que tú también tengas hambre no quiere decir que Dios no te quiera usar. Amén. Así es, sí, Señor. Si usted también tiene hambre, eso no indica que usted no ha sido escogido por Dios para usarlo. Cuando decimos hambre, nos estamos refiriendo a que usted también necesite de Dios. Hay personas que dicen, es que yo todavía no estoy listo. ¿Y a usted quién le dijo que alguien estaba listo para servirle al Señor? Nadie está listo. Es más, si usted se pone a notar, Dios llamó a los más incapacitados. Así es. ¿Cómo se le ocurre al Señor a poner un hombre a que hable a 2 millones de personas a un hombre que está tareto? Moisés. O sea, Señor, como que te equivocaste, ¿no? Y sabe, Jesús llama a sus discípulos. Y lo que tú decías, el Señor quería enseñarle a sus discípulos a ser usados. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Mi hermano, ¿en qué lugar vives tú? ¿Qué barrio? ¿Qué localidad? ¿Te has puesto a mirar alrededor? ¿No te parece que en este tiempo hay mucha necesidad en nuestros barrios? ¿Hay mucha necesidad en nuestra sociedad? ¿Y sabe por qué Dios nos habla esto? Porque Él quiere usarlo a usted y a mí, nos quiere usar para ser canales y satisfacer esas necesidades. Porque hay un hambre en este momento que existe más que cualquier hambre, más que un hambre física, y es el hambre espiritual. Amén. Así es, pastor. Si tú notas alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, hay muchas personas teniendo hambre ¿qué?
espiritual. Y Jesús tiene la solución, pero Jesús con la solución tuvo a sus discípulos y los llamó a ellos fue que los llamó, para usarlos y para satisfacer la necesidad de aquella multitud. Entonces, esto es muy interesante, dice el versículo 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están ¿con quién? Conmigo, y no tienen ¿qué comer? Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido ¿de dónde? De lejos. Y esto es algo tremendo que encontramos en la palabra del Señor. Hay mucha necesidad. Yo siempre he creído, y en estos días, si ustedes han estado escuchando las predicaciones que hemos estado dando en la iglesia, estas predicaciones han sido Dios retándonos a ser usados, Dios retándonos a servirle. Predicábamos hace 15 días un mensaje que se titulaba No al contagio, un mensaje donde Dios usó a Daniel para salvar a su pueblo. Ahorita, el domingo que pasó, también hablábamos de un mensaje muy interesante a la luz de la palabra, donde Dios quiere retarlo a usted y donde Dios quiere usarlo, donde veíamos al Señor Jesucristo cumpliendo la palabra, donde veíamos al Señor Jesucristo haciendo discípulos, donde veíamos al Señor Todopoderoso haciendo el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Y sabe qué indica esto? Que Dios está buscando personas para usarlas. La pregunta es, ¿usted y yo hacemos parte de ese equipo de personas? Esto es muy interesante. Entonces, yo le quiero invitar a usted, mi hermano, que nos está viendo y nos está escuchando en este tiempo. Quiero decirle, Dios a usted quiere usarlo para mucho. Y la primera razón, porque hay mucha necesidad. Amén. Jesús quería enseñarle a sus discípulos a que no fueran parte del ¿qué? Del problema. ¿Sabe? Nosotros a veces, tristemente, somos parte del problema. Qué bonito sería que para las circunstancias que están sucediendo en el mundo, fuera de la iglesia, escúcheme, los cristianos fueran la respuesta. Usted y yo fuésemos la respuesta para nuestros vecinos que están pasando dificultades. ¿Sabe? Hay personas pasando grandes necesidades, muchas personas pasando hambre, especialmente no solo hambre física, sino hay un hambre que se ha manifestado en este tiempo y es el hambre espiritual. Usted y yo, al conocer la palabra del Señor, quiero decirle, mi hermano, que Dios a usted y a mí nos quiere usar. Nos quiere usar. Y Jesús quería enseñarle esto en primera instancia a sus discípulos. Hay algo interesante que dice el versículo 2, y Jesús dijo que tengo compasión de la gente. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús le quería enseñar a sus discípulos a que tuviesen ¿qué? Compasión. ¿Y sabe qué encontramos en la sociedad? Encontramos que no somos ¿qué? Compasivos, tristemente. A muchos nos importa lo que le pase a otros, no nos interesa. No nos interesa que muchos se están perdiendo. Y yo quiero hacer un llamado hoy a las personas que nos están viendo y escuchando a través de esta transmisión. Ore al Señor, ore a Dios conmigo, y una de las oraciones que usted y yo debiéramos estar haciendo es: Señor, danos amor por las almas. Y tristemente esa oración casi nunca la hacemos. Pero si usted estudia la palabra del Señor y usted nota a un hombre como Pablo, como Pedro, los primeros discípulos, a los primeros como Santiago, como Bernabé, como Lucas, encontramos a hombres dispuestos a dar la vida por las almas. ¿Y sabe qué yo le quiero decir? Jesús dijo, tengo compasión. Ese es el sentimiento que mueve a Jesús para ayudarnos. Es el mismo sentimiento que Dios quiere colocar en ti para usarte. La pregunta que tengo que hacerte hoy es: aquellos que son usados por Dios o que se sienten usados por Dios, ¿cuál es el sentimiento que los mueve? ¿A usted qué lo mueve ser usado? ¿A usted qué lo mueve servirle al Señor? Algunos dirán el amor por Dios, otros dirán por las almas, pero ¿sabe? Hay un sentimiento que Dios realmente quiere en nosotros y es la compasión. Que seamos compasivos, que nos duela ¿qué? Lo que le pasa al vecino, a otras personas. A usted le duele la injusticia, a usted le duele el pecado de otras personas, a usted le duele lo que le está sucediendo a otros. Mi hermano, mi amigo que me está escuchando en esta noche, Dios te quiere usar para mucho porque hay mucha necesidad. Y tristemente en este tiempo encontramos que somos muy egoístas. Incluso la pandemia sacó a la luz muchas cosas de nosotros, y es que somos egoístas. Nos preocupa en prioridad yo, segundo yo y tercero yo. Otros están pasando necesidades, ¿qué me importa? Triste eso.
porque eso no es un atributo de Jesús. Jesús, dice la Biblia, que tenía compasión ¿por quiénes? Por la gente, Por las personas. por las personas. Amén. Yo le quiero invitar a que usted añada a su oración decirle: Señor, dame amor por las almas, dame amor por aquel que tiene necesidades. Créame que Dios a usted lo quiere usar. Amén. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien. Excelente. Dice la palabra en el versículo 3 para pasar a la segunda razón por la cual Dios te quiere usar mucho. Dice el versículo 3: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido ¿de qué? De lejos. Aquí hay una intención en la gente y era estar con Jesús para escucharlo y alimentarse de la palabra. Amén. Mi hermano, cuando Dios a usted lo usa para mucho, porque hay mucha necesidad, créame que si a veces tenemos que donar o dar o la ayuda en principio es material, créame mi hermano, que Dios detrás de eso va a darle también alimento espiritual a muchas personas que están necesitando de Él. Así es. Hay algo interesante en el texto, y es que la gente buscó primeramente el reino ¿de quién? De Dios. De Dios. Dice su palabra. Amén. Primero buscó escuchar a Jesús, y se da usted cuenta cómo Jesús ahora se preocupa por sus necesidades. Amén. Sí, así es, pastor. Muchos dejaron sus casas, sus propiedades. Vemos en este pasaje, vienen de lejos. No les importó. Lo único que querían era estar al pie del Señor. Amén. Querían escuchar palabra del Señor. Y como respuesta, ¿qué sucede? Jesús preocupándose por sus necesidades. Así es. Así que mi hermano, si usted quiere ser usado por Dios, preocúpese por las cosas del reino. Amén, así es. Preocúpese primeramente por el reino de Dios y su justicia. Aquí en esta multitud se está cumpliendo un principio bíblico. Y vemos a Jesús en primera instancia compadecido por el hambre, por la necesidad de estas personas. Y créame que Él se iba a hacer cargo junto con sus discípulos. Amén. Muy bien. Hasta aquí hemos visto entonces la primera razón por la cual Dios te quiere usar mucho. Y la primera razón es porque hay mucha necesidad. Amén. Amén, así Hay es. mucha necesidad. Hermano, para pasar al siguiente punto, no me puedo ir sin decirle esto. Ore al Señor, pídale que nos dé peso por la necesidad del mundo. La necesidad del mundo, la gente no está esperando de nosotros cosas materiales simplemente, está esperando la palabra del Señor. Y usted puede hacer cosas. Yo recuerdo hace muchos años, hermano, me hace acordar en este momento, cuando yo recién empecé en los caminos de Dios, había una necesidad en mí, porque en ese tiempo le enseñaban a uno, ya casi no enseñan eso ahora, pero hay que enseñarlo. En ese tiempo, cuando uno se convertía al Señor, lo primero que le enseñaban a uno era hablarle a otros. Eso es lo que enseñaban a uno. Usted ya recibió al Señor, lo que usted tiene que hacer ahora es compartirle a otros de la palabra. Y eso era una necesidad en el corazón grande. Y recuerdo que donde yo vivía en el campo, y pues yo realmente no sabía ni hablar, ni hacer muchas cosas. Y yo recuerdo que donde el vecino había internet, y era con un cable y era un módem, no sé si usted se acuerda. Y tocaba sacarlo a la ventana para que cogiera, y a veces se iba, y a veces cogía. Entonces yo a veces iba allá y redactaba unos correos con un mensaje, y a todos los contactos de los correos electrónicos, porque en ese tiempo se escribía era en Messenger, ¿no? Ya eso ni se usa hoy en día. Y usted mandaba el mensaje y uno mandaba a los contactos el mensaje. Y yo recuerdo que por posiblemente el discipulado que me enseñaron en ese tiempo, me enseñaron a preocuparme por la necesidad espiritual de otros. Y es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos, y es lo que Dios nos está enseñando a nosotros. Claro, preocúpate por ti, claro que sí. Hay algunos que hay frases que nos han dañado el ministerio de hablarle a otros, y es: pastor, pero si yo estoy mal, ¿cómo voy a ayudar a otros? ¿Y a usted quién le dijo que usted es el que lo ayuda? El hecho de que usted esté mal no quiere decir que usted no le pueda decir a alguien: Dios lo bendiga, Dios lo ama. ¿Eso no le impide que usted lo haga? ¿O sí? ¿O es que está en su poder o en sus manos o en su voluntad de ayudarlo? No, porque la palabra de Dios, escúcheme, se predica por encima del pecado. Amén. Alguien que diga amén, amén, por así favor. es, pastor. La palabra del Señor sí o sí se tiene que predicar. Así es. Por eso Amén. la Biblia dice que donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Y hay personas que hacen la ecuación de decir: no, es que como hay pecado, ahí no funciona. ¿Y usted quién le dijo que eso era así? Aún si usted necesita de Dios hoy, eso no lo...
invalida para que usted le hable a otros de Cristo Jesús. Créame que no. Hable del Señor, hable de Dios, que nos preocupen las necesidades de otros. Primera razón por la cual Dios nos quiere usar, porque hay mucha necesidad. Segundo principio, Alexis, leamos del versículo 4 al versículo 7. Mire lo que dice la palabra, póngale mucha atención. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Amén, amén. Acá hay algo muy interesante. Jesús pasa la pelota a sus discípulos para que ellos sean los que solucionen el problema. Dice el versículo 4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí? ¿En dónde? En el desierto. ¿En el desierto? ¿Qué hay en un desierto? Sol y arena. Sol y arena, ¿sí? No hay nada más. Posiblemente estaban en el desierto de Judea. ¿Qué había? Sol y arena, y hambre, y mucha gente. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra del Señor allí? Algo tan interesante y tan bonito, que estos le preguntaron a Jesús. Dice la pregunta, versículo 4, ¿de dónde? ¿De dónde? Es una primera cuestión. Y la segunda, alguien. ¿De dónde podrá alguien? Ahí hay dos preguntas. Ahí hay dos cuestiones. La primera de ellas, ¿de dónde? ¿Con qué recursos? ¿Sí? Y ahora están diciendo, y alguien, o sea, no hay nadie, no hay ningún personaje que pueda saciar a quienes. A estos aquí en el desierto. Además estaban en un desierto. Pero ¿qué dice mi hermano el versículo 5? ¿Cómo le responde Jesús? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Hasta ahí. ¿Cuántos panes qué? Tenéis. Ellos dijeron 7. Pregunta, hermana Alexis, ¿los panes de quién usó Jesús? Pues acá no dice, pero yo creo que era de la multitud, de alguien de la multitud. ¿Sí? Mire lo que dice el texto. Y él le preguntó, ¿a quiénes le pregunta? A los discípulos. ¿Cuántos panes tenéis? ¿De quiénes son los panes que está usando Jesús? De sus discípulos. De los discípulos. Ah, sí, así es. ¿De quiénes? Entonces, ¿de dónde? Ya está respondiendo esa pregunta. De ustedes, papá. ¿De quiénes está usando los panes? De los discípulos. Jesús ese día no tuvo que orar para que bajara maná del cielo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene los recursos que Dios va a usar. Así es. Y aquí está la segunda razón por la cual Dios te quiere usar para mucho. Porque hay mucho para dar. Amén. Pues sí, así es. ¿Usted cree que hay mucho para dar? 7 panes y más adelante dice que habían unos pocos ¿qué? Pececillos. Son pocos y son pocos. En la lógica matemática humana podría caber que 7 panes y pocos pececillos para alimentar alrededor de 4,000 personas. ¿Es lógico? No, es imposible. Pero resulta que todo recurso que usted tiene, si usted lo coloca en las manos del Señor, se vuelve mucho. Y eso es un principio que en la Biblia está. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué recursos está usando? Los de los discípulos. Amén. Está usando los panes y más adelante dice que los peces, dice, también tenían también unos pocos ¿qué? Pececillos. Muy probablemente estos pececillos también eran ¿de quién? De los discípulos. Y los recursos de ellos fueron los que Dios usó. Hermano, usted tiene mucho para dar. Amén. Ay, pastor, pero es que yo no tengo nada. Me hace acordar de una mujer en el Antiguo Testamento, una viuda que no tenía nada. Tenía un problema. Le iban a quitar a sus hijos porque su esposo, al parecer, estaba en el templo, pero le dejó deudas, ¿no? Qué cosa tan impresionante. En algún momento hablaremos de eso. Dice la palabra de Dios que este era sacerdote y que le dejó un problema. Qué interesante. Qué tan buen marido era. En alguna oportunidad estudiaremos ese texto. Pero dice la Biblia que, para resumir la historia rápidamente por el tiempo, dice la Biblia que ella consultó al profeta de turno, que era Eliseo. Y dice la Biblia que le habló de
¿Que qué tenía? ¿Usted qué tiene? Pues yo no tengo nada. No, en serio, no sea bromista, le dijo Eliseo a la viuda. De verdad, ¿usted qué tiene? Pues lo único que tengo es un poquitico de aceite. Y le dijo, vaya y busque vasijas. Y usted conoce la historia. ¿Qué dice la Biblia? Que el aceite no se acabó y no se acabó y no se acabó. Y al parecer nunca se acabó porque la Biblia dice que Eliseo le dijo, y vive del resto. O sea, esta mujer siempre tuvo un milagro en la casa hasta el día de su muerte. Y era que no bajaba el aceite. Escúcheme, ¿usted cree que los pocos recursos que usted tiene, Dios los puede poner al servicio de otros? Sí. Amén. Amén. Y aquí está la segunda razón por la cual Dios lo quiere usar, porque usted tiene mucho para dar. Pastor, yo no tengo nada. Sí, posiblemente usted sabe hablar. Posiblemente usted sabe, ¿qué le dijera yo? Hacer unas empanadas muy ricas. ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Cuál es el talento que Dios le ha dado? Lo que usted tiene en sus manos es mucho en las manos de Dios. Es mucho. Primera pregunta, ¿de dónde? Jesús le responde, de ustedes, de sus panes y de sus peces. La siguiente pregunta es, ¿de dónde podrá qué? Alguien. ¿Existe alguien? Y dice el versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, ¿quién los toma? Jesús, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante y los pusieron ¿qué? Delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen ¿qué? Delante. Hermano Alexis, ese día ¿quiénes fueron los meseros? Sus discípulos. ¿Usted por qué cree que el Señor toma los panes, los bendice y le dice a ellos, repártanlos? A ellos. ¿Por qué a ellos? ¿No era más fácil si habían 4,000 personas? Necesito 50 que me ayuden. ¿Por qué a los discípulos? ¿Por qué a ellos? ¿Qué cree usted, hermano? ¿Por qué Jesús pone a los mismos discípulos a repartir el pan? Para que respondieran la pregunta. Para que se le respondiera la pregunta. ¿Se imagina usted al Pedro? Que eso va a cargar esos 7 panes, ven. ¿Ya se acabaron? No, ahí todavía hay. 10 personas alimentadas, 100, 200, 300. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Claro, no, algo tremendo. Yo creo que estos hombres se quedaron boquiabiertos y dijo, ah, sí existe alguien. Jesucristo. ¡Wow! Jesús ese día responde a los 2 interrogantes. ¿De dónde? Ustedes tienen los recursos y yo soy el alguien. Así es, amén. Así que es el único. Así que yo le quiero decir, Jesús ese día cayó bocas. Y yo quiero que usted note, es que mi Señor Jesucristo, ¿sabía usted que mi Señor Jesucristo, Él es sarcástico? Amén, pastor. Él puso a los discípulos a repartir el pan para que ellos se dieran cuenta del milagro. Y hay algo importante, pastor, y es, esto ya lo había dicho con los discípulos. Ya lo había hecho, sí, Señor. Sí, Qué cosa tan tremenda. hay un pasaje anterior donde hay algo parecido y ya lo había hecho. Sí. ¿Sí? Y vuelven y caen. O sea, los Amén. discípulos vuelven y caen a la misma Duda. duda. Sí, Señor. Es verdad, en la Biblia existen 2 relatos de alimentar o de multiplicar. Uno fue alimentar a 4,000 y otro dice la Biblia que alimentaron a 5,000. Son 2 relatos diferentes. Y lo que tú dices es muy cierto. Pero ese día, los meseros fueron los discípulos para que se dieran cuenta que sí había alguien. Sí, así Porque es. para los discípulos ese día descalificaron a quién. El Señor. Pues la verdad, Señor, es que no hay nadie. No existe nadie que pueda alimentar a esta gente. ¿Sabe? A veces usted y yo tenemos al Señor y dudamos de su poder. Así es. Dudamos de lo que Él puede hacer. ¿Qué iba a creer yo? ¿O que de pronto qué va a creer usted? Si Dios usarme a mí, yo ya estoy viejo. Hermano, para Dios no hay nada imposible. No dude del Señor que tiene. Porque si Dios a usted lo quiere usar para mucho, primero es porque hay mucha necesidad y segundo porque hay mucho para dar. Amén. Hay mucho para dar. Y dice el texto que habían 7 panes y pocos pececillos. Y para los 2 Jesús hizo algo interesante, un principio muy importante en la Biblia. Y es que dice la Biblia que Jesús los tomó en sus manos y dio gracias. El dar gracias es un principio que multiplica. Cuando usted le da gracias a Dios por eso poco que usted come, por eso poco que usted viste, por eso poco que usted tiene, créame que Dios va a hacer grandes milagros en su vida. Porque si Dios le ha dado poco en el momento, escúcheme, es porque posiblemente está
probando su carácter. Recuerde que la Biblia dice que, que aquel que es fiel en lo poco, ¿en dónde Dios lo pone? En lo mucho. En lo mucho. Y hay algo que nos enseña la Biblia y es que Jesús, el Señor, nunca se salta los procesos. Eso es algo importante. Y dice la Biblia que el Señor dio gracias y se los dio a sus discípulos. Los panes volvieron a las manos ¿de quién? De los discípulos, pero esta vez para sorprenderlos. Me imagino la reacción de estos señores cuando van repartiendo el pan y esto no se acaba. Cuando van repartiendo los peces y esto no se acaba. Hay mucho para dar. Usted tiene mucho para dar, mi hermano, si usted está en las manos correctas. Si usted le entrega sus panes, si usted le entrega sus dones, si usted le entrega su garganta, si usted le entrega su vida al Señor, Dios lo va a usar mucho. Amén. Muchísimo, muchísimo. ¿Se ha preguntado cuántas personas van a conocer del Señor a través de usted? ¿Usted se ha preguntado en alguna oportunidad eso? ¿Sabe? Yo le quiero invitar a que usted ore al Señor y nunca subestime el poder de Dios. Nosotros a veces subestimamos el poder de Dios. Los discípulos ese día subestimaron el poder de Dios. Le dijeron a Jesús, ¿de dónde podrá alguien? Y sí hubo alguien, pero usó los recursos de ellos. Así que esta es la segunda razón por la cual Dios te quiere usar mucho, porque hay mucho ¿para qué? Para dar. Dice el versículo 7, tenían también unos ¿qué? Pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Mire lo que dice el versículo 6 que Jesús mandó hacer a la multitud. Entonces mandó a la multitud que se ¿qué? Que se recostase ¿dónde? En tierra. ¿Por qué razón Dios hizo eso? El recostarse no era más, para mí era más fácil. Bueno, multitud. Una fila. Sí. No tenemos comida. Entonces los más vigorosos vamos a ir a comprarla al pueblo. Yo hubiera hecho eso. ¿Sí me hago entender? No, mandó que se recostara. ¿Por qué? Pues hay varias cosas, o bueno, un punto que yo veo es la gente con hambre, una multitud y van a repartir algo de comida, pues se va a volver un caos. Claro. Sí, Podría ser. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y hay otra cosa importante también en el texto para resaltar. Y es que, ¿qué estaban haciendo ellos primero? ¿Qué hambre estaban saciando? Una hambre física. Con Primero, Jesús, sí. Con Jesús estaban saciando su hambre, ¿qué? espiritual. Espiritual. ¿Y se acuerda que Jesús tuvo compasión de ellos? ¿Sabe por qué Jesús los mandó a recostarse? Porque toda persona que se preocupa primero por el reino, Dios le dice tranquilo por sus necesidades. No se preocupe, que yo se las voy a suplir. Y ese día les dijo, recuéstese tranquilos. ¿Quiénes estaban sudando la gota fría? Los discípulos. Pero para ellos también ese día debió haber sido un día de tranquilidad, porque se supone que conocían al Señor. Le quiero invitar, hermano, amigo que me está escuchando y viendo, nunca subestimemos el poder de Dios. Pastor, llevo tanto tiempo orándole a Dios para poder salir de esto, pidiéndole una respuesta en mi familia, etcétera, etcétera. Tranquilo, si Dios no se lo ha dado, no es porque Dios no pueda. No se preocupe. Posiblemente Dios le va a decir en estos días, recuéstese, para que reciba lo que le va a dar. Amén. Qué tremendo es eso, ¿no, pastor? Sí, O sea, señor. tremendo, o sea, uno recostarse, entre comillas, o no hacer nada, como dice el Señor, cálmese, relájese y yo hago. Y es muy difícil no tener uno nada, digámoslo, que comer o que vestir y que el Señor le diga a uno, tranquilo, relájese, que yo tengo el control. Yo tengo el control, Sí. de verdad. Yo creo que Dios siempre coloca suspensos en la vida de una persona. Y los suspensos son buenos porque prueban. El objetivo de un suspenso o de un silencio de Dios es probar lo que ya sabes de Él. ¿Escuchaste hoy que Dios te provee? Posiblemente esa palabra se va a probar. Y hay algo que nosotros a veces no tenemos en cuenta. Claro, siempre que escuches una palabra, yo considero que el sentimiento que nos debe embargar es el gozo. Primero porque Dios nos está hablando y que ya Dios nos hable es un gozo. Gloria al Señor que nos hable. La Biblia nos habla de un periodo intertestamentario de 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Aunque realmente no fue que hubo un silencio.
En alguna oportunidad hablaremos de eso. Pero sí, el pueblo judío no escuchó como tal un profeta. No hubo un profeta que hablara de parte de Dios. El escuchar que Dios nos hable es un gozo muy grande, muy enorme. Pero a veces en esos suspensos lo que Dios quiere hacer es probar lo que ya nos ha hablado. Por eso cuando tú escuches una palabra de parte de Dios, una predicación, un mensaje, yo le quiero invitar a que usted se goce, pero también se prepare. Porque toda palabra que tú escuches de parte de Dios necesita ser probada en tu vida. Si Dios le dice hoy, usados para mucho, porque hay mucha necesidad, créame que en estos días usted va a ver necesidades de personas, porque esta palabra se tiene que probar. Así es. Para ver si usted la tomó o usted no le importó. Créame que Dios en estos días le va a hacer entender a usted que usted tiene mucho para dar. A ver usted qué va a hacer con eso. Porque toda palabra que uno escucha de parte de Dios, luego viene la prueba. Luego viene la prueba. Si tú escuchas en la iglesia una palabra que te dice, la palabra de hoy es la provisión, créeme que va a haber una necesidad de escasez. ¿Para qué? Para poner a prueba eso que aprendiste o escuchaste. Si Dios te habló de la obediencia, créame que va a haber un momento, una tentación de que desobedezcas para probar lo que escuchaste. Amén. Para terminar, entonces hemos visto dos razones por las cuales Dios nos quiere usar mucho. La primera es ¿por qué? Porque hay mucha necesidad. Y la segunda, porque hay mucho para dar. Porque hay mucho para dar. Amén, porque hay mucho para dar. No diga que usted no tiene que dar. Dijo en una oportunidad el apóstol Pedro, ¿sabe cómo dijo en Hechos de los Apóstoles? Él no tenía plata, él no tenía recursos, no tenía nada de eso, pero tenía algo mucho más grande que recursos materiales. Había alguien afuera pidiendo limosna y dice la Biblia que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, ¿qué? Te doy. ¿Y qué hizo por él? Lo sanó. Orar por él y sanarlo. ¿Qué tenía él? El poder de Dios, el Espíritu Santo. Cuando yo te digo que tú tienes mucho para dar, no me estoy refiriendo a tu economía, no me estoy refiriendo a tu dinero, me estoy refiriendo a los dones y talentos que Dios ha colocado sobre ti y sobre mí. Amén, así es. Dios a muchos les dio el don de animar a otros. Hay personas que tienen, yo quisiera tener ese don, de animar a alguien que se siente afligido y hablan con él y le animan. Y la Biblia me habla de un don de animar. Hay unos que se les facilita evangelizar, hablar de Cristo. ¡Wow! ¡Qué rico! Hay unos que se les facilita enseñar, hay otros que se les facilita orar por alguien y que alguien se sane. Tú tienes mucho para dar. Mucho para dar. Y lo que necesita esta sociedad no es dinero. Lo que necesita esta sociedad es a Cristo Jesús. Así es, amén. Y usted y yo conocemos la palabra y hay mucha necesidad para hablar de Cristo. Así que yo le invito, reto a mis hermanos que nos están escuchando, necesitamos personas que prediquen en las casas de vida. Necesitamos casas de vida para abrir porque hay mucha necesidad. Usted tiene mucho para dar. Amén. Amén. Muy bien. Tercera razón para ir terminando porque el tiempo se nos está yendo. Tercera razón por la cual Dios a ti te quiere usar mucho. Leamos versículo 8 al 10. ¿Qué dice la palabra, mi hermano Alexis? Dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien. Dice el versículo 8 retomando. 3 verbos. Comieron, se saciaron y recogieron. 3 verbos. Comer, saciar y recoger. Aquí está la tercera razón por la cual Dios te quiere usar mucho. La primera, porque hay mucha necesidad. La segunda, porque hay mucho para dar. Y la tercera, porque hay mucho para recoger. ¿Cuánto sobró, hermano Alexis? 7 canastas. Le devolvió los 7 panes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De 7 panes? Y de unos pocos pececillos después de alimentar a 4,000. ¿Sobra? Oiga, esto es milagroso. Esto es un milagro. 7 canastas. 7 canastas, las 7 canastas, el número 7 en la Biblia siempre representa la perfección. Así es, amén. Número 7 representa la perfección. Ese día hubo un perfecto milagro. Y como dijo el hermano Alexis, les sobró. Y el Señor les devuelve multiplicado lo que le prestaron. Amén.
Así es. Lo que invirtieron. Hermano, no tenga miedo de invertir su tiempo en Dios, porque Dios se lo devuelve multiplicado. Hermano, no tenga miedo de invertir noches en orar, en buscar de Dios, porque Dios se lo devuelve multiplicado. Hermano, no le dé miedo invertir hasta su propia vida en el Señor, porque nunca nos alcanzará la vida para poder pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros, aún si dedicásemos toda nuestra vida a servirle. No tenga miedo, porque el Señor, cuando uno le presta algo al Señor, Él suele devolvérselo. No sé cómo se diría 7, quíntuple, sextuple, no sé cómo se diría 7, no sé cómo se diría. 7 veces más le dará el Señor. Ahí se la dejo para que no me enrede. 7 veces más. La Biblia dice que el Señor honra a los que le honran. Amén. Así es. Y Jesús ese día estaba honrando los recursos de los discípulos, porque a ellos fue los que usó. Sus recursos fue los que usó. Por eso no te dé miedo, no te dé miedo servirle al Señor, no te dé miedo sacar una noche para hablarle a otro de Cristo. ¿Crees que perdiste el tiempo? No. En Dios, Dios te lo va a devolver. Así que yo le quiero invitar a que usted note esto, porque hay mucho para recoger. Dice la Biblia que sobraron 7 ¿qué? 7 Canastados. canastas. ¡Wow! Esto es mucho, mucho. Incluso yo creo que lo que faltó ese día no fue comida, sino gente. Para haberle Amén. dado de comer. Ese día lo que hizo falta fue gente. Y aclarando solo que, pues, Marcos, que fue el que escribió el libro, Ujú. solamente mete a 4.000 hombres, sin contar mujeres ni Sí, niños, señor. ¿sí? Muy buena observación. Sin contar a hombres, a mujeres ni niños. Solo está hablando de hombres. Entonces imagínese la cantidad de gente que ese día se pudo saciar. Yo le quiero invitar, mi hermano, a que usted sea usado por Dios. Hay 3 razones por las cuales Dios te quiere usar mucho. Porque hay mucha necesidad, porque hay ¿qué? Mucho para Mucho dar, para dar y porque hay mucho para... recoger. Si yo pregunto, ¿cuántos quieren cosechar de parte del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero primero hay que notar que hay mucha necesidad para dar. Así es, amén. Y luego vamos a recoger en el nombre del Señor, según la palabra y según lo que Dios dice. Este texto parece muy hermoso y lo es, pero le tengo que decir que vamos a terminar preocupados. Amén, hermano Alexis. Amén, pastor. Está muy... Yo creo que todos debemos terminar así, preocupados. Inclusive ya la palabra nos está enseñando a preocuparnos, Amén. porque muchos no estamos haciendo lo que el Señor quiere. No estamos sirviendo, me incluyo, en lo que el Señor quiere que hagamos realmente, Wow. ¿sí? Entonces la palabra viene hablando. Sí. Y ya estamos preocupados, Claro, ¿sí? claro que sí. Usados para mucho es un tema que Dios colocó en sus discípulos. Ese día el eje transversal que movió todo fueron los discípulos. Porque Dios a usted y a mí es los que nos quiere usar y nos quiere dar una gran lección. Pero quiero contarle algo, hermano Alexis, y amados hermanos que nos escuchan. No se vaya a desconectar, ya vamos a terminar. Mire lo que dice el texto. Quiero seguir leyendo, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan. ¿Cuántas canastas sobraron? 7. 7. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. En la barca iban 12 y Jesús 13 y ahora solo tenían ¿qué? Un solo pan. Un pan para 13. Jesús no está preocupado porque acaban de salir de un gran milagro donde sobran 7 canastas, donde con 7 panes se alimentan a 4,000. No hay preocupación, porque a verla, si ya hubo una gran señal de parte de Dios. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Versículo 16. Y discutían entre sí los discípulos, diciendo: es porque no trajimos pan. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo:
¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, el milagro que acabamos de ver, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Ellos entendieron? No. Y esto es lo triste del pasaje. La tristeza del pasaje es que después de haber alimentado a esta gente, de haber sido usados por Dios, se preocupan porque van 3 en una barca con un pan. Dígame si no es lógico que el Señor Jesucristo se enoje. Claro. Claro que sí. Y yo le quiero decir, mi hermano, porque esto también me toca a mí. ¿Sabe? Yo creo que muchas de las oraciones que nosotros a veces hacemos a Dios, en vez de alegrarlo, lo enojamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, en vez de haber aprendido la lección y orar con tranquilidad, si hay una necesidad que ya Dios anteriormente sació, volvemos a orar con el mismo desconsuelo y dolor, como si creyésemos que Dios esta vez no lo pudiese hacer. Sí. ¿Y sabe qué nos va a decir el Señor? Bueno, no voy a usar a nadie, a Jason. Jason, ¿cómo no entiende? ¿No se acuerda lo que yo ya hice por usted? ¿Será que me queda grande volver a hacer el milagro ahorita? ¿Será que a Jesús le quedaba grande volver a multiplicar un pan para 13 personas? ¿Sabe qué quería Jesús de sus discípulos? Que ellos caminaran siempre en la dimensión de lo sobrenatural. Amén. Viendo milagros siempre. Tranquilos, dice la palabra y nos enseña que aquel que ama al Señor debe ser natural para él ver milagros, porque no que vive con Dios. Así es. La palabra dice que la casa de Obed-Edom, ¿sabe quién es Obed-Edom? Un buen nombre para que usted le ponga a su hijo. Obed-Edom. La casa de Obed-Edom tuvo el arca del pacto por unos meses y dice que fue bendecida. Cuando la palabra dice que era muy bendecida, me imagino que en esa casa por ahí veían ángeles pasar o cosas milagrosas o una paz impresionante, y en el ambiente en la casa de Obed-Edom se volvió una cotidianidad. ¿Por qué? Porque Dios vivía ahí. Amén. Ahí estaba la presencia de Dios. Para usted y para mí debe ser cotidiano ver milagros. Y es triste notar en el pasaje que ellos no entendieron ¿qué? La lección. Por segunda vez no la entendieron, digo. Por tercera vez. O por tercera. Sí. Por tercera. Porque estaba el milagro de los 5,000, de los 4,000 y ahora del pan. Por tercera vez y no la entienden. Mi hermano, mi amigo, ¿qué tendrá que hacer el Señor para hacernos entender? Yo le quiero invitar, este texto, claro, íbamos también, ¿no? Usados para mucho, mucha necesidad, mucho para dar, mucho para recoger, pero el hecho de que Dios te haya usado una vez, la pregunta es, ¿sí aprendiste la lección? Hay personas que se mofan y dicen, a mí me duele realmente, y aprovecho para decirlo, hay personas que dicen, yo me acuerdo cuando Dios me usaba, yo me acuerdo cuando iba y predicaba, y ahora, no, ya no. Triste. Triste. Yo he hablado con gente que dice, a veces incluso hay personas que llega alguien nuevo a la iglesia o está iniciando en las cosas de Dios, y siempre el que inicia con Dios es un entusiasmo, ¿no? Una alegría. Voy a ir, no se pierde vigilia, no se pierde ayuno, no se pierde la palabra, comenta, escribe, pastor, yo quiero hacer el discipulado. Esto. Y hay algunos, no sé si decir descaradamente, algunos dicen, sí, yo también era así cuando empecé. ¿Era? Y luego entonces, ¿en qué amor va usted? Porque algunos dicen, hay que volver al primer amor. El primer amor es el amor donde siempre debemos de estar. Amén, así es. Entonces dicen, es que cuando uno está en el primer amor, entonces ¿usted en qué amor va? ¿En el segundo, tercero, cuarto, quinto? Parece un carro de cambios. ¿Cuántos amores hay? ¿Cuántos amores hay? Siempre tenemos que estar en el ¿qué? En el primero y en el único. Así que yo le quiero invitar, mi hermano, a usted, que no nos pase lo de los discípulos. Ellos fueron cabezadura. Hizo un gran milagro Dios usándolos y ahora tienen pesar y tienen miedo porque ¿y ahora qué van a comer estos pobres? 13 con un pan.
Y en la barca que y en la pescar. barca. Y exacto, es triste. Y ahora dirá uno, ay Dios mío, muchos bruticos, ¿no? Los discípulos. Mi hermano, los discípulos nos representan a nosotros. Así es, amén. Somos los discípulos. Somos hoy los día. discípulos y nos representan muy bien. Porque a muchos de nosotros a veces se nos olvida, se nos tiende a olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y esto le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Olvidó muy rápido lo que Dios hizo en el desierto por ellos. No olvide lo que Dios ha hecho por usted. Él puede hacerlo de nuevo. Amén. Amén. Le quiero invitar y le quiero decir, Dios te quiere usar mucho y te quiere usar para siempre. Te quiere usar porque hay mucha necesidad, te quiere usar porque hay mucho para dar y te quiere usar porque hay mucho para recoger. Amén. Amén. ¿Algo para aportar, mi hermano, para terminar? No, creo que no, pastor. Todo está claro, digámoslo. Qué gran palabra y el Señor cómo nos habla. Amén. Muchos vemos esta palabra y vemos, uy, grandioso, un gran milagro que hizo Sí. Dios, como con el pueblo de Israel, Exacto. o tantos milagros que hizo Jesús, pero realmente no vemos a trasfondo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, no a sus Amén. discípulos, sino a nosotros. Amén. Incluso ¿Sí? muchos dirían y predicarían del milagro, ¿no? Pero realmente lo que hay detrás del milagro es el Señor usando ¿a quiénes? A sus discípulos. Amén. Y esta es la idea exegética de este pasaje. Así que yo le quiero invitar a usted, mi hermano, a que usted entienda hoy que Dios a usted y a mí nos quiere ¿qué? Usar. Nos quiere usar. Amén. Oremos, mi hermano. Démosle gracias al Señor. Amén. Amado Rey, Señor, Padre bueno, en esta hora te damos gracias, Dios, una vez más, Señor, porque tú nos has permitido estudiar tu palabra, Dios, porque tú nos has permitido entender, Señor, que solamente necesitamos disponer nuestros corazones, Señor, y que tú, Señor, nos usarás, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Dios de los cielos. Espíritu Santo, llénanos de ti cada día, Dios. Instrúyenos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra boca, Señor, cuando tengamos que hacerlo, Señor, a traer consuelo, Señor, a través de tu palabra, a aquellas personas que necesitan de ti, Dios. Amén. Úsanos conforme tú quieres, Señor, nuestras vidas, úsalas conforme Amén. tú quieras, Señor, amado Amén. Rey. Queremos ser vasos, Señor, usados por ti, Padre de la Amén, gloria. Señor. Queremos ser instrumentos solo en tus manos, Señor, así Amén. como lo fueron los discípulos en aquellos días, Dios. Queremos nosotros en estos tiempos, Señor, que tú nos uses, Padre Santo, Dios de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias te doy. Gracias, amado Rey. Amén y amén. Amén. A todos ustedes muchas gracias y espero entonces esas llamadas, esos mensajes diciendo, pastor, aquí estoy listo para ser usado por Dios. Amén. Bien, que esto sea un reto. La palabra sin un reto no hace ninguna mella. Así que yo le quiero invitar a que usted sea retado por Dios hoy. Mis hermanos, estaremos entonces, seguimos en el contacto de las redes sociales, vamos a seguir transmitiendo nuestras celebraciones a través de las redes sociales, pero hay una buena noticia, vamos a volver al templo. Gloria al Señor por eso. Amén. Así que pronto estaremos llamándole para agendarle. ¿Por qué razón? Porque por todas las medidas de bioseguridad, todas las personas no podemos ir en masa como tal a la misma celebración. En este momento la iglesia se está adecuando, se está preparando para recibir en diferentes celebraciones a los hermanos. Así que le vamos a estar llamando, le vamos a estar escribiendo para que usted nos indique en qué celebración de los horarios que le vamos a dar usted podría asistir para que usted se agende. Y la idea es que si usted se agenda, pues pueda asistir. Es decir, no vaya a dejar de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si de pronto tú te agendas y no vas, habría una persona que posiblemente ese día sí quisiera ir o sí pudiera ir y entonces perderíamos la silla. ¿Está bien? Así que si tú nos dices a tal servicio voy, allá te esperamos. Vamos a estar en el transcurso de estos días que vienen cuadrando, adecuando y llamándote especialmente para que puedas volver con nosotros al templo. Vamos a estar en este año, por este año, en el mismo lugar. Entonces les invitamos, esto lo estamos anunciando para que usted se vaya preparando y para que usted sepa, para que nos siga ayudando a orar al Señor, para que podamos entonces todos volver al templo como hermanos. Creo que no hay, ¿no, hermano Alexis? Como ir al templo allá a ver a los hermanos, al menos así a lejitos, pero a mirarlos. Sí, claro. Y poder tener esa coinonía, esa hermandad. Gracias igualmente porque
te conectas a través de las redes sociales y puedes con nosotros escuchar la palabra, alimentarte así sea por este medio, pero la buena noticia es que pronto estaremos en el templo nuevamente. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Hermano Alexis, muchas gracias por aceptar la invitación, Gracias, pastor, a ustedes. por estar aquí y bueno, seguimos adelante y espérennos este domingo con una gran palabra. Virtualmente vamos a estar a las 10 de la mañana, virtualmente, pero vamos entonces a estar igual avisándoles para volver al templo en nuestros horarios presenciales. Entonces les invitamos para que ustedes estén allí conectados con nosotros. A todos ustedes Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones.